Vamos a platicar en esos momentos con el director general del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, Francisco Villarreal, a quien agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Director, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mitzi, gusto saludarte y aprovechar la ocasión para saludar a las madres, padres de familia, tutores, maestras y maestros, pero particularmente a las niñas, a los niños, a los adolescentes y jóvenes de Oaxaca, que hoy empiezan el 100% de ellos el ciclo escolar 2021-2022 en dos modalidades, semipresencial y, como hemos venido trabajando en esta etapa de pandemia, también a distancia, Mitzi. Estos alumnos, director, que sí sus padres decidieron que fuera semipresencial, se tenía una proyección que regresaran a estas aulas, por lo menos poco más del 20%, particularmente en Oaxaca. ¿Cuántos sí regresaron desde esta mañana? Mira, estamos en permanente contacto con las escuelas que nos anunciaron regresarían. El ejercicio es exitoso, pero más allá de que 2.686 escuelas, que son el 25% de las escuelas en el estado, de las escuelas públicas, y 477 de las 526 privadas, hayan anunciado y nos hayan informado que realizaron los consensos para regresar a clases, más allá de los números, Mitzi, tenemos que tener claro que el regreso a clases no es un asunto logístico o solo de estadística, es un asunto fundamentalmente de salud pública. Y en ese sentido hemos pugnado porque el regreso semipresencial a clases, que es una de las dos modalidades del curso del ciclo escolar 2021-2022, sea primero con un amplio consenso con las autoridades municipales, madres y padres de familia, maestras, maestros, y Oaxaca fue de los primeros estados que también incluyó en esta tarea de consenso a las niñas y a los niños para preguntarles si querían regresar. Y posteriormente ver que el regreso sea seguro, porque necesitamos que las escuelas que así nos los notifiquen tengan los elementos suficientes de agua, jabón, mobiliario y equipo escolar, elementos de higiene y limpieza, que los baños estén funcionando, que haya agua, y estos elementos los estamos trabajando con las autoridades municipales y nosotros como Estado y también la Federación. El siguiente paso es que es un regreso escalonado, es decir, no atenderá el primer día de clases toda la matrícula ni todos los demás días, sino de acuerdo a la organización de cada escuela, se atenderá un porcentaje de la matrícula determinados días y determinados horarios, de tal manera que este escalonamiento nos permita cumplir con los protocolos sanitarios que marca la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, será un regreso que será mixto. ¿Por qué? Porque no todos los días que acostumbrábamos ir a la escuela regresaremos. Iremos, decía yo, un porcentaje de la matrícula y determinados días, por lo tanto, los días que no asistiremos semipresencialmente a la escuela, iremos trabajando a través de la enseñanza a distancia con los medios como Internet, los libros de texto gratuitos, que es la palanca fundamental de la educación, así como la radio, la televisión estatales, pero también la comercial. De tal manera que eso es lo que dará la característica de mixto y semipresencial a este regreso a clases en Oaxaca del ciclo escolar 2021-2022, Mitzi. Entiendo con esto que lo que nos dice, director, es que, bueno, es de manera integral este regreso, como usted mencionaba en un principio, no se trata de un porcentaje, sin embargo, sí es importante en el caso de estas escuelas con los elementos esenciales, como usted lo dijo, de estas escuelas que le han reportado, ¿cuántas sí están teniendo agua, los insumos adecuados, es decir, gel antibacterial, jabón, acceso a poder tener los baños, completos, vamos, para que puedan ser utilizados? En todas las escuelas que te comento que nos anunciaron oportunamente el regreso semipresencial a clases, hemos trabajado en coordinación con las autoridades municipales, las maestras, los maestros y los comités de padres de familia para que cuenten con los elementos suficientes que tú mencionas. Por supuesto que tenemos casi 12,000 escuelas en el estado, sí, y ahora nos hemos enfocado a las que han anunciado el regreso semipresencial a clases, pero este será un proceso paulatino, gradual, así como aprendimos a trabajar en el sector del transporte público en pandemia, en el turismo en pandemia, en el comercio en pandemia, en los restaurantes en pandemia, en los mercados en pandemia. Poco a poco tendremos que aprender que en el sector educativo también tendremos que aprender a trabajar
en pandemia y será un proceso gradual como lo ha sido así en todo el país y en todo el mundo, Mitzi. Así es, y sobre todo necesario, director, porque esta es una de las cuestiones que hablábamos hace ya varios días, en que sí es importante cuidar la salud, pero también es importante seguir manteniendo la educación de calidad para los menores. Dígame una cosa, ustedes, a diferencia de ejemplos de Guerrero, del estado de Guerrero, o del estado de Michoacán, o del estado de Chiapas, ¿han tenido algún conflicto, alguna adversidad con los sindicatos que no quieren regresar a clases presenciales? Nosotros hemos mantenido un puente de diálogo respetuoso con el magisterio y no estamos haciendo nada mediante imposición de ningún criterio. Los padres y madres de familia, los tutores, tienen la potestad de enviar o no a sus hijas, a sus hijos, a sus jóvenes a las escuelas de manera semipresencial. Lo mismo lo tienen las maestras y los maestros de Oaxaca, quienes no se sientan en condiciones de poder hacer un regreso semipresencial, podrán no hacerlo, pero debo de decirte que por tradición el magisterio oaxaqueño ha estado en las aulas siempre, porque ellos acostumbran a editar, a elaborar cuadernillos de trabajo con los conocimientos pedagógicos suficientes, y ellos han estado de manera semipresencial en toda la pandemia, acudiendo a sus escuelas de manera calendarizada, cada 8, cada 15, cada 20 días, a dejar las tareas de tal manera que Oaxaca nunca ha dejado de estar en las aulas y mucho menos ha dejado de estar dándole seguimiento a la realización de los ciclos escolares. En este sentido, no es extraño para las maestras y los maestros de Oaxaca que el regreso semipresencial se dé en estas circunstancias para las alumnas, alumnos, padres de familia, madres de familia, maestras y maestros que así lo hayan decidido de manera personal. ¿Cuál cree que sea el reto en los próximos días, director, para todos estos niñas, niños, adolescentes, los planteles educativos, los docentes, los padres de familia para los próximos días? El gran reto, Mitzi, que tenemos enfrente es que cumplamos puntualmente todos los protocolos sanitarios, uso correcto del cubrebocas, cubriendo nariz y boca, desde la casa hasta el regreso a nuestro domicilio, al domicilio de las niñas y los niños. Que los filtros tanto de la casa, de la escuela y del salón estén funcionando conforme lo marcan los protocolos sanitarios. La sana distancia, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, no se requiere ninguna otra sustancia especializada, así lo demuestra la parte científica que ha estado dándole seguimiento a la pandemia, basta solo agua y jabón, el lavado frecuente de manos, sana distancia, los filtros casa, escuela, salón, y también, por supuesto, que seamos muy cuidadosos en cumplir todos estos protocolos y estar notificando de inmediato a las autoridades sanitarias y educativas cualquier presencia de algún síntoma en cualquiera de los estudiantes, Mitzi. Así es, y notificarlo de manera inmediata, porque también pues es responsable decirle a las demás personas si hay algún síntoma, algún aspecto que notificar. Así es, estamos en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, quien tiene en sus manos el reporte y al mediodía actualizado de las escuelas que están trabajando para que a través de sus jurisdicciones sanitarias en las regiones del Estado estén al tanto de cualquier reporte, cualquier incidencia que se pueda presentar en alguna de las escuelas. Confiamos en que si seguimos los protocolos sanitarios, poco a poco aprenderemos, como lo está haciendo el mundo, Mitzi, aprenderemos también como en los demás sectores productivos, también en el sector educativo, aprender a trabajar en pandemia, puesto que la educación en Oaxaca es el motor más importante de movilidad social y por supuesto es el motor que le dará un futuro mejor a nuestras nuevas generaciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes oaxaqueños. Aprender y acostumbrarnos, director. Esperemos que en los próximos días, en las próximas semanas, este porcentaje que nos daba incremente hacia mayor número de alumnos que regresen de manera semipresencial, como se está llevando a cabo allí en Oaxaca. Director, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias, muy buena tarde.